¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto que nos podamos volver a encontrar a través de este medio, Radio Jaí 104.3 FM, aquí en Tizayuca, Hidalgo. Para mí es un honor, como siempre, estar con ustedes, servirle al gran yo soy, al Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos, a Jesucristo, mi amado Salvador, y su Espíritu Santo que nos habita. Entonces, vamos a orar para comenzar nuestro estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias porque nos permites llegar hasta el día de hoy, Señor. Sano, Señor, con vida, Padre de la gloria. Gracias, Señor, por todas tus misericordias que tú tienes para con nosotros. Gracias, Señor, porque tú haces salir tu sol sobre buenos y malos, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias por la vida de mis hermanitos en la fe, Señor, que cada lunes, Señor, están atentos, Señor, a este tiempo, Señor, de adoración a través del estudio de tu palabra, Señor. Padre, te doy gracias también por los amigos y amigas, Señor, que cada lunes, Señor, con mucho, este, con muchas ganas, Señor, se conectan, Señor, a esta estación también para escuchar los estudios, Señor, que se imparten, Señor, a través de este medio, Señor. Gracias, Padre. Bendice, Señor, bendice sus vidas, Señor. Bendice, Señor, el deseo, Señor, su deseo de aprender, su deseo de escuchar tu bendita palabra, Señor, porque tu palabra es vida, Señor. Gracias te doy, Señor, por la oportunidad que tú me das de servirte, Señor, a través de este medio. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu misericordia en mi vida, Señor. Gracias, porque es un honor servirte, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo viniendo, Señor, a limpiar nuestras mentes, a aclararlas, Señor, a quitar todo aquello que pueda venir a obstaculizar, Señor, para recibir la enseñanza. Señor, en el nombre de Jesús lo echamos fuera, Padre, y te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu, Señor, trayendo, Señor, tu palabra a nuestras mentes, Señor, que quede establecida, Señor, en nuestros corazones y que la podamos poner por obra, Señor. En el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, Señor. Amén. Pues vamos a comenzar nuestro estudio del día de hoy. Este, Estoy muy contenta, hermanos, porque estamos nuevamente reunidos. Hoy vamos a hablar sobre Jesús, el gran maestro. Ya anteriormente habíamos hablado de que Jesús, ¿verdad? De que Jesús es la luz del mundo, de que Jesús es el camino, de que Jesús es la verdad y la vida, de que Jesús es la palabra, ¿verdad? La palabra viva, de que Jesús es fuente de vida, de que Jesús es nuestro gran guía, nuestro gran pastor, nuestro gran maestro, nuestro gran Señor y Salvador. Y hoy vamos a hablar precisamente sobre Jesús como el gran maestro, ese gran maestro que nos enseña. En alguna ocasión estuvimos estudiando de que Jesús es el gran maestro, ese gran maestro que lo sabe todo, ¿verdad? Humanamente hablando, podemos hablar de nuestros maestros, hemos cursado por la escuela, ¿verdad? Y hemos tenido grandes maestros de los cuales hemos aprendido grandes cosas, pero sin embargo han tenido un conocimiento limitado, porque aún teniendo el conocimiento que tienen, hay un momento en que no pueden ya, no tienen la capacidad para más conocimiento, no tienen la capacidad para saber todas las respuestas a todas las preguntas. Sin embargo, Jesús es el gran maestro que todo lo sabe, que no hay nada, ni una sola pregunta que tengamos que él no pueda disiparla con una respuesta. En su palabra encontramos respuesta a todas nuestras preguntas, a todas nuestras interrogantes, a todo aquello que de alguna manera nos lleva a estar en confusión, a estar en inquietud. El Señor Jesús a través de su palabra nos disipa cada duda, cada pensamiento que cruza por nuestras mentes y que nos tiene inquietos y que nos tiene confundidos. La palabra de Dios nos trae una respuesta certera, una respuesta perfecta, porque la respuesta viene
del Dios Todopoderoso, quien lo sabe todo, como ya habíamos estudiado anteriormente. Es un Dios omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo conoce, que nada hay oculto para él, que todo lo escudriña. Él es un Dios que tiene conocimiento, que su conocimiento, su sabiduría no tiene límites. Él habita en la eternidad, tiene conocimiento eterno. Él no tiene principio ni tiene final. Por lo tanto, es un maestro, como ya habíamos dicho en nuestros estudios pasados, ¿verdad? Él es ese gran maestro en el cual podemos confiar, en el cual sabemos que no habrá una sola pregunta que Él no pueda contestar. Él puede contestarnos todas y cada una de nuestras inquietudes, de todas y cada una de nuestras preguntas, de todas y cada una de las dudas que puedan venir a nuestra mente, ¿verdad? Él tiene una respuesta en su palabra, porque recuerda que su palabra es viva y eficaz. Amén. Y vamos a ver, mira lo que dice la palabra de Dios en Juan 13:13. Dice la palabra de Dios, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Entonces, cuando los discípulos se acercaban y le preguntaban, ¿verdad? Maestro, y además también le decían Señor y se maravillaban de todo su conocimiento porque ellos se daban cuenta que aún los hombres más elevados en conocimiento, aquellos hombres, ¿verdad? Que estaban en el templo todo el tiempo y que tenían un conocimiento extraordinario de las profecías, ¿verdad? Él tenía un conocimiento absoluto. Él era Jesús, Jesús al cual no había una sola pregunta que no pudiera responder. La gente se maravillaba de su conocimiento, la gente se maravillaba de las respuestas tan elocuentes y tan perfectas que él daba, que no encontraba, no, ellos no podían ver que las gentes, ¿verdad? Pudieran contradecirlo o pudieran contrarrestar su respuesta, sino que al contrario, aún esos hombres, ¿verdad? Con todo el conocimiento que tenían, se quedaban callados, se quedaban maravillados a ver el conocimiento de Jesús. Sobre todo, no sé si te acuerdas, ¿verdad? Cuando en un momento ellos preguntan, ¿ma que no es este el hijo del carpintero, de José el carpintero? ¿Cómo pues sabe tanto? ¿Cómo pues da cátedra de tantas cosas y tiene un conocimiento tan acertado de las escrituras, tan acertado de las profecías? Porque era el mismísimo Hijo de Dios el que estaba delante de ellos, saturado del Espíritu Santo, respondiendo y contestando cada pregunta con una verdad absoluta, esa verdad absoluta que salía de sus hermosos labios, ¿verdad? Mira también lo que dice, y aquí el Señor, ¿verdad? El Señor Jesús les contestaba, me dices maestro y me dices Señor, y bien dices, porque lo soy maestro, soy Señor, ¿verdad? Para eso he nacido. Perdón. Y dice también, veamos lo que dice en Juan 3, del 1 al 3, dice la palabra de Dios, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie, perdón, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Perdón, si no está Dios contigo. Amén. Amén, bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Y luego le respondió el Señor Jesús, ¿verdad? Y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí vemos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que había un hombre fariseo, pero un hombre principal entre los judíos. Quiere decir que era un hombre de alta alcurnia, era un hombre que andaba entre los hombres con un conocimiento tremendo de lo que era la palabra, que andaba entre gente
de mucho conocimiento. Por eso dice que era principal, es decir, era un hombre sobresaliente en conocimiento, en posición, ¿verdad? Porque tenía una posición alta, ¿verdad? Era un hombre con un cargo alto y que se codeaba entre hombres de conocimiento muy alto, sobre todo dentro de lo que se conoce, ¿verdad? Lo que es la profecía. Tenía un conocimiento tremendo, pero dice que este hombre, aún con todo el conocimiento que tenía y aún con ese puesto, ¿verdad? Que él ostentaba, ¿verdad? Entre los fariseos, porque era un hombre muy importante, dice que visitó a Jesús de noche. ¿Qué quiere decir esto? Que él vino de noche para que no lo vieran, para que sus compañeros, ¿verdad? No lo vieran y lo juzgaran y dijeran, oye, ¿qué andas haciendo ahí con Jesús? ¿Verdad? ¿Qué andas ahí? Tú también ya andas promoviendo el nombre. Entonces, por eso él fue a buscar a Jesús, pero fue a buscarlo porque en él habían preguntas que no se las podía contestar nadie, que había cierta inquietud en su vida, de tal manera que buscó la manera de ir a ver a Jesús. Y cuando llegó delante de él, lo primero que hizo, le dijo rabí, que traducido quiere decir maestro. Dice, sabemos que has venido de Dios porque dice, como maestro, tú has venido de Dios, de parte de Dios has venido, lo creemos, estamos seguros. ¿Por qué? Porque sabemos que has venido de Dios como un maestro con todo el conocimiento, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Qué le estaba diciendo? Podemos ver cosas tremendas, señales tremendas que tú estás haciendo, milagros extraordinarios, tienes un conocimiento tremendo, ¿verdad? Que nadie podemos entender que con tu juventud, hay que recordar que Jesucristo comenzó su ministerio a los 30 años, es decir, era un joven, ¿verdad? Era un joven y aquellos hombres, yo me imagino que Nicodemo era un hombre maduro, era un hombre adulto, que para poder adquirir todo el conocimiento y el alto poder, el cargo que ostentaba, probablemente era un hombre ya de cierta edad, para poder tener todo ese conocimiento, tenía que haber, yo creo que ido a las mejores escuelas, ¿verdad? Con los mejores rabinos, con los mejores sacerdotes a tener conocimientos, ¿verdad? Entonces él le asombraba que este joven, ¿verdad? Este joven Jesús que de alguna manera se conocía su origen, ¿verdad? Porque sabían que venía de una cuna humilde, que sabían que hablando terrenalmente, ¿verdad? Humanamente hablando, pues lo tenían como conocido como hijo de María y José, ¿verdad? Incluso por eso decían, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Cómo entonces sabe tanto? Porque ellos sabían que Jesús no era un joven que se había educado en las mejores escuelas, ni que habían dado entre gente de mucha pompa. Entonces no podían entender cómo Jesús tenía ese conocimiento tan grande y hacía esas grandes señales. Y Nicodemo, en medio del conocimiento de la palabra, de la profecía, él llega a la conclusión y dice, indudablemente, tú vienes de Dios y vienes de Dios como un gran maestro, porque tú no podrías hacer las señales que estás haciendo si Dios no estuviera contigo. Quiere decir que quien está respaldando todas las grandezas que tú estás haciendo es el mismísimo Dios, ¿verdad? Y Jesús tranquilamente le respondió, ¿verdad? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor le estaba diciendo? No vas a poder entender esto en tu carne, en tu carnalidad.
necesitas tener un nuevo nacimiento, nacer en el Espíritu. Y es lo que tú y yo hemos hecho cuando hemos venido a Jesucristo, cuando le hemos recibido como único y suficiente Salvador. Entonces, somos nacidos en una nueva familia. Ahora ya no nos domina el pecado, ya no nos dominan los deseos de la carne. Ahora el Espíritu Santo que habita ya en nosotros, que recibimos, cuando recibimos a Jesús, el Señor nos sella con su Espíritu. Entonces el Espíritu viene a darle un cambio completo a nuestras vidas y a nosotros ya lo que nos sucede es tremendo, porque ahora ya no vemos con los ojos carnales, sino con los ojos del Espíritu. Y la palabra el Espíritu Santo nos va llevando al entendimiento, al conocimiento, a entender qué es lo que Jesús estaba hablando, que necesitaba ser una nueva persona con un entendimiento nuevo, y eso solamente podía adquirirlo a través de un nuevo nacimiento en el Espíritu. Y cosa que si nosotros seguimos leyendo, nos encontramos con que incluso Nicodemo le dice, ¿cómo? ¿Cómo puede suceder eso? ¿Cómo puede un hombre siendo viejo volver a entrar al vientre de su madre y nacer? Eso es imposible. Pero el Señor no le estaba hablando en la forma natural de nacer, ¿verdad? De volver a entrar al vientre de su madre, sino estaba hablando de una transformación, de un nacimiento en el Espíritu, de tal manera que volviéramos a ser como una criatura y volver a caminar para que nuestro espíritu despertara y entonces el Espíritu Santo trajera el entendimiento a nuestra mente, abriendo nuestro entendimiento, descendiendo a nuestras vidas sabiduría de lo alto a través del Espíritu Santo, que es la única forma como pueden ser quitadas todo ese velo de nuestros ojos espirituales y poder comprender la palabra, porque el Espíritu es el que nos enseña, el Espíritu es el que nos lleva a toda verdad, solamente a través del Espíritu. Y vuelvo, ¿verdad? A mencionar lo que dijo Nicodemo, ¿verdad? Sabemos que has venido de Dios como maestro. Y eso es lo que nosotros tenemos esa convicción de decir, e indudablemente, Jesús ha venido de Dios como maestro en nuestras vidas, como nuestro gran maestro. Y cada pregunta que nosotros le hacemos, el Señor Jesús siempre va a disipar toda duda que nosotros tengamos. Los maestros en nuestra vida diaria, ¿verdad? En nuestro caminar, ¿verdad? Hablando profesionalmente, en una escuela académicamente, son esas personas que pueden existir maestros extraordinarios, ¿verdad? ¿Quién no ha tenido, verdad? Yo lo tuve. ¿Quién no hemos tenido un maestro que recordamos por su manera especial tan enseñar y que nos marcan con sus enseñanzas porque son maestros dedicados, maestros esforzados? Cuando yo era niña, yo recuerdo a mi maestra, ¿verdad? Que llevaba mi mano para yo poder aprender a escribir las vocales. Tenían una dedicación especial esa maestra y muchas como esa maestra marcaron mi vida hasta el día de hoy. Maestros con una dedicación verdadera a su profesión. Podemos encontrar maestros también muy chambones, pero hay maestros que marcan nuestras vidas. Pero este maestro, y que bueno, además esos maestros nos sirven de guía, ¿verdad? Nos van enseñando, ¿verdad? Hablando en lo natural, ¿verdad? En el área cultural, ¿verdad? Ellos nos van llevando al conocimiento, ¿verdad? Porque son personas preparadas y van guiando nuestra vida profesional. Amén. Y si no hubieran maestros, ¿verdad? No habría ningún adelanto intelectual, ¿verdad? Estaríamos, yo creo que todavía en un tiempo donde hubiera
demasiada ignorancia. Pero hay maestros, ¿verdad?, que nos han dirigido en cuanto a lo intelectual. Estaríamos en la total ignorancia si no fuera así, y aún en una miseria tremenda, tremenda. Pero gracias a Dios, porque Él ha capacitado a personas que se ocupen de ese trabajo, esos profesionales de los que te estaba yo hablando hace un momento, ¿verdad? Esos maestros, ¿verdad? Que son la razón de que nosotros ahora, ¿verdad? Tengamos un conocimiento hablando humanamente, ¿verdad? En las cosas cotidianas, ¿verdad? En la ciencia, en la tecnología y en todos los adelantos que se van dando y que aún a este tiempo, a mí en lo personal hay cosas que me rebasan, como la ciencia se ha multiplicado de una manera extraordinaria, que hay cosas que a mí me asombran y que me sorprenden, la manera como en un tiempo tan corto, de un tiempo para acá, del 2000 para acá, ha habido un adelanto extraordinario de la ciencia, ¿verdad? Antes podíamos ver teléfonos tremendamente grandes, hoy podemos ver teléfonos tan pequeñitos y con una pues no sé, con este, ay, ¿cómo podría explicarlo? Que tomas ese teléfono y puedes escuchar con tal claridad, con teléfonos tan pequeñitos, ¿verdad? Y que tienen tantas y tantas aplicaciones y tantas funciones que pueden tener esos aparatitos. Y así como eso, pues tantas cosas, ¿verdad? La robótica, son cosas tremendas que la ciencia dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y de eso debemos de estar conscientes, dice el Señor, que cuando Él esté por venir por su iglesia, la ciencia se disparará de una manera tremenda, de una manera asombrosa. Podemos ver, ¿verdad? En el espacio, lanzando satélites, ¿verdad? Tremendos que pueden mostrarnos el espacio de una manera como si estuviéramos viéndola con nuestros propios ojos, ¿verdad? Ahí donde está, y lo estamos viendo a través de satélites, ¿verdad? Y los vemos con tal claridad, cosas extraordinarias, ¿verdad? Y que ha dado lugar todo eso, ¿verdad? Y que sigue habiendo esos maestros dedicados a impartir todo ese conocimiento, hablando humanamente, ¿verdad? En la vida profesional de un ser humano, en la formación de un ser humano, en lo intelectual. Pero ¿sabes qué? Hoy estamos hablando del gran Maestro Jesucristo y quiero, ¿verdad? Que hoy conozcamos a Jesús, a ese gran Maestro, como lo hemos estado conociendo, recordando de alguna manera ese estudio que tuvimos anteriormente, hablando de ese gran Maestro que nos lleva al conocimiento, que cada día, ¿verdad? Que nosotros tenemos una duda y vamos a la palabra, nos es disipada y encontramos una respuesta, ¿verdad? Aun cuando el mundo entero, la gente, ¿verdad? Anda tan perdida y tan extraviada, queriendo conocer los orígenes de cómo se formó la tierra y se hacen mil historias, ¿verdad? Y llenan los libros de teorías que ellos creen. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos el origen del planeta Tierra, encontramos el origen del hombre. La ciencia, ¿verdad? Nos dice que no, que el hombre procede del chango. Yo al menos no lo creo así. Yo tengo la certeza de que soy creación de Dios, que soy hecha a su imagen y semejanza, que yo no vengo de un animal, sino vengo de las manos preciosas de mi Dios, que Él me formó, Él me creó en el vientre de mi madre, Él, cada una de mis miembros, ¿verdad? Mis manos, mis piernas, mis ojos, Él los formó en el vientre de mi madre. Y ahí, en el Génesis, en el primer libro de la Biblia, podemos encontrar cómo formó Dios la tierra, cómo Él creó ese mundo, ese lugar propicio para que lo habitara el hombre. Una vez que lo hizo, formó al hombre, dice que del polvo de la tierra, y lo puso ahí. Y dice que él se paseaba y platicaba con Adán, pero cuando Adán tuvo a bien escuchar una voz que no era la de su creador, las cosas cambiaron hasta el día de hoy. Y la gente sigue buscando a un creador
conforme a sus ideas, pero hay un solo creador. Y aquel que dice que Dios no existe, el hecho de que él diga que no existe, no quiere decir que Dios no existe. Dios existe. Y Dios lo creó. A esa persona que niega la existencia de Dios, Dios lo creó. Y un día estará delante del trono de ese gran Dios dando cuentas de qué fue lo que hizo con la vida que Dios le prestó. Y todos y cada uno estaremos ahí dando cuentas de la vida que nos fue prestada. Ese gran maestro es Jesucristo, ese que creó los cielos y la tierra, ese que no hay nada que no sepa, Él lo conoce todo. Él habita en la eternidad. Él tiene un conocimiento infinito, un conocimiento eterno que no tiene principio ni final. Ese es el maestro que quiero presentarte, que quiero que conozcas, del que ya hemos hablado y que hoy nuevamente vamos a hablar de ese gran maestro. Jesús es el maestro de maestros. Mira lo que dice nuevamente Juan 1, del 1 al 3. Juan 3, perdón, del 1 al 3. Vamos a leer nuevamente este pasaje, ¿verdad? Donde vemos a Nicodemo. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un hombre principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En este pasaje vemos a Jesús enseñando a Nicodemo el camino para el reino de Dios, ¿verdad? Vemos a Jesús hablándole, ¿verdad? ¿Cómo es que él puede? ¿Cómo es que él puede llegar a ese camino que lleva al reino de Dios? Solamente a través del nuevo nacimiento. Y a pesar de que Nicodemo, como te decía, era una persona de mucha importancia en la sociedad israelita, de un alto rango, de un conocimiento tremendo, con una posición extraordinaria entre los israelitas, necesitó ser enseñado por el maestro de maestros del asunto más importante en la vida, del asunto más importante en la vida de cada ser humano. Y en ese momento el Señor estaba diciéndole a Nicodemo, hablándole sobre el asunto más importante que él debía de conocer, de cómo llegar a conocer el reino de Dios, cómo es que él podía encontrar ese camino al reino de Dios. Cuando Nicodemo reconoció que Jesús era enviado del mismísimo Dios como maestro, lo dejó todo y vino para aprender de él. El joven rico reconoció a Jesús como maestro. Entonces, cuando él recibió estas palabras de Nicodemo, ¿verdad? Y le dice, y reconoce de dónde viene Jesús y reconoce que verdaderamente viene de Dios, el Señor le habla y se le abre el entendimiento a Nicodemo, de tal manera que él deja todo, su posición y todo para seguir al gran maestro, para seguir a Jesús, para andar de cerca con él y aprender de él. Ese joven rico y de buena posición reconoció a Jesús como el gran maestro. Mira lo que dice Mateo. Mateo 19, 16 al 17. Dice la palabra de Dios. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, o sea, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Dice, ninguno hay bueno sino uno, y ese es Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Vemos aquí que viene un hombre, ¿verdad? A verlo, un joven viene a verlo y le dice, maestro bueno. Y Jesús voltea a verlo y le pregunta, ¿verdad?
¿por qué me dices bueno? Bueno, solo hay uno y ese es Dios. Y dice, y le dice además, ¿verdad? Dice, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús le hace la aclaración, ¿verdad? Cuando viene este hombre y le dice, maestro bueno, dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay, dice, incluso le dice, ¿verdad? No hay, ninguno hay bueno, sino solo uno, y ese es Dios. Y si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ya lo hemos leído, que los mandamientos se resumen en dos únicamente. Dice el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y dice, y el segundo es semejante, si amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando la palabra de Dios nos habla que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no está hablando de egocentrismo, no está hablando de que nosotros nos amamos tanto que nos ponemos en un pedestal. Quiere decir que de la manera como quisiéramos, ¿verdad? No vamos a andarle dando un martillazo a nuestro pie, no vamos a querer darnos un ladrillazo en la cabeza, no nos vamos a querer sacar un ojo, porque nos vamos a cuidar, ¿verdad? Y vamos a tratar a nuestro semejante, a nuestro prójimo, como nos cuidaríamos nosotros mismos, ¿verdad? Amarlos, protegerlos, cuidarlos, enseñarles la palabra, que de nuestros labios salgan bendición para nuestro prójimo, que de nuestros labios brote palabra de vida para nuestro prójimo, ¿verdad? Que siempre haya fruto del Espíritu hacia estas personas, ¿verdad? Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Que el Señor le dicen bueno y él dice, pero ¿por qué me dices bueno? Bueno, solamente hay uno. No hay nadie bueno, solamente Dios. Pero yo creo que de alguna manera este hombre también estaba reconociendo que Jesús era Dios, porque veía todas las maravillas que andaba haciendo y entonces Jesús le hace esta aclaración de alguna manera, dando a entender, si tú me dices bueno, es porque reconoces que yo soy Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, vemos a Nicodemo, ¿verdad? Dejándolo todo, ¿verdad? Y vemos acá que el Señor nos dice, lo único que tienes que hacer es amar a Dios por sobre todas las cosas. Recuerda que ya estudiábamos, ¿verdad? Que Dios no soporta la idolatría, que Dios no soporta las mentiras, que Dios no soporta el adulterio, que Dios no soporta, ¿verdad? Que seamos irrespetuosos con nuestros padres. Dios no soporta que nos hagamos imágenes de nada. Dios no soporta que tomemos su nombre en vano. Dios no soporta que envidiemos lo que los demás tienen. Dios no soporta que levantemos falso testimonio contra otros. Y el Señor dice, pero si tú llevas a cabo estos dos mandamientos, indudablemente todos los demás podrás cumplirlos, ¿verdad? Me amarás a mí por sobre todas las cosas, ¿verdad? Y no tendrás imagen ni ninguna semejanza delante de mí. Y me amarás con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo lo que tú eres. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y con eso podrás cumplir los mandamientos. Amén. Podemos ver también a Jesús como maestro que enseñaba con completa autoridad. Mira lo que dice Mateo 7:29. Dice, porque les enseñaba, este pasaje de la palabra nos está hablando de Jesús. Dice, porque les enseñaba, o sea, se están refiriendo a Jesús, que Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ajá, aquí en Mateo estamos viendo esta palabra, está hablando Mateo, se está refiriendo a Jesús y dice, Jesús enseñaba como quien tiene autoridad, como quien tiene autoridad y conocimiento. ¿Verdad? Jesús conocía todo, sabía todo, entonces hablaba con completa autoridad,
porque tenía todo el conocimiento. No había nadie que pudiera refutar lo que él estaba diciendo, nadie que pudiera decirlo estás mintiendo, porque él hablaba con completa verdad, con completa autoridad. Eso le daba la autoridad moral para hablar con toda precisión y con toda autoridad sobre cualquiera. Y dice aquí Mateo, y no como los escribas, no como los fariseos y los escribas que decían una cosa y hacían otra. Sin embargo, Jesús, lo que hablaba, lo que salía de su boca, él lo ponía por práctica. Él no hablaba malas palabras, él no levantaba falsos testimonios, él hacía siempre lo correcto, él siempre era obediente, porque acuérdate que se decía el mismo Jesús, ¿verdad? Decía, no vine a hacer mi voluntad, sino vine a hacer la voluntad del que me envió, vine a hacer lo que el Padre me envió a hacer y soy obediente. Dice su palabra que él fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz, una muerte terrible, una muerte de gran escarnio, una muerte que no merecía, pero que él quiso tomar el lugar para salvarnos a nosotros, para que nosotros ahora reconozcamos, para que todo pecador reconozca su condición de pecador, su necesidad de un Salvador y que pueda alcanzarlo a través del único medio que es Jesucristo, a través del derramamiento de sangre en esa cruz, que es lo que pactó, lo que es el pacto tremendo para que nosotros ahora no tengamos que pasar por esa cruz ahí colgados, sino que ahora dice el Señor, el que me siga, tome su cruz y sígame. Quiere decir que vamos a sufrir escarnio, dice el Señor. Si a mí me lo hicieron, te lo van a hacer a ti también. Se van a burlar de nosotros, nos van a llamar locos, nos van a llamar fanáticos, nos van a llamar tontos, nos van a llamar ignorantes. Pero ¿sabes una cosa? Ignorantes son aquellos que no saben y que no han conocido a Jesucristo y que necesitan conocerlo, que están en completa ignorancia. ¿Y te acuerdas que dijo el Señor Jesús clavado en esa cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Todas las cosas que hacen muchas de las personas que andan sin Dios es porque desconocen, porque no les ha sido presentado el Señor Jesucristo, porque no se les ha enseñado y con facilidad hablan y despotrican de ese Dios maravilloso que vino a morir por ellos y que tienen a un alcance, a un paso de poder decir, Señor, necesito un Salvador. Ese gran maestro que nos conduzca como lo está haciendo con cada uno de nosotros que le hemos recibido, que Él nos lleva por camino seguro, que todo lo que queremos saber lo encontramos en la maravillosa palabra de Dios y que disipa todas nuestras dudas y que no tenemos dudas, que no andamos caminando con nubes en la cabeza, con pensamientos que nos lleva al conflicto, porque la palabra nos enseña, la palabra nos corrige, la palabra nos instruye, la palabra nos lleva por el camino correcto siempre. Amén. Mira lo que dice también Marcos 1:22. Dice, y se admiraban de su doctrina. Aquí está hablando Marcos y está hablando, ¿verdad? Conforme a lo que él vio, ¿verdad? Dice, y se admiraban de su doctrina. Es decir, yo podía ver cómo la gente quedaba admirada de su doctrina, de todo lo que él hablaba, de todo lo que salía de su boca. La gente quedaba admiraba, dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, ¿verdad? Y dice, y no como los escribas. Aquí vemos a Marcos repitiendo prácticamente las mismas palabras que Mateo, ¿verdad? Él hablaba con autoridad porque lo que él predicaba, él lo llevaba a cabo en su vida, no llevaba una doble vida, no decía una cosa y hacía otro como los fariseos y los escribas, que dice la palabra, ¿verdad? Que ponían cargas terribles sobre las personas, ¿verdad?
cargas que decía el Señor que ellos ni siquiera querían llevar. Ellos hacían cosas tremendas, pero obligaban a otros a hacer cosas que no podían lograrlo, pero que ellos se sentían grandes y poderosos exigiéndole a la gente, y ellos llevaban una doble vida. Tan es así, ¿verdad? Que hablaban de que conocían a los profetas, de que conocían los escritos y tantas cosas. De sus bocas decían tener mucho conocimiento, pero esos mismos que decían tener tanto conocimiento fueron los que llevaron a Jesucristo a la cruz. Entonces eran hipócritas, por eso decía el Señor, ¿verdad? Fariseos hipócritas, que te pones a quitar el mosquito, ¿verdad? Y te andas comiendo hasta el camello. Son una bola de hipócritas, decía el Señor Jesús. Amén. Entonces, ellos podían ver, ¿verdad? Y podemos ver narrado en los evangelios, ¿verdad? Cómo ellos expresaban de cómo Jesús hablaba con una tremenda, tremenda autoridad. Amén. Como maestro, Jesús no estuvo sujeto a una aula o a los cuatro paredes de un templo para impartir sus sabias enseñanzas. Fue a las sinagogas, mira lo que dice en Marcos 6:2, dice, y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos, ¿verdad? La gente quedaba admirada, pero dice aquí, ¿verdad? Que Jesús no necesitó ir a un, como ahora le decimos, ¿verdad? A un instituto bíblico. Él no necesitó ir con los grandes rabinos a recibir conocimiento. Él lo sabía y lo conocía todo porque estaba lleno del Espíritu Santo. De sus labios fluía sabiduría, conocimiento, porque aunque él andaba en forma humana, ¿verdad? Completamente humana, el Espíritu Santo estaba saturando su vida de tal manera que cuando él abría su boca, hablaba con sabiduría y conocimiento, porque era el conocimiento y la sabiduría de Dios. Por eso es que los hombres quedaban sorprendidos, admirados de ver tanto conocimiento en una persona tan joven que ni siquiera había estado, ¿verdad? En un lugar, en un instituto, en una escuela de ese tiempo donde él pudiera recibir todo ese conocimiento. Era tan joven que era imposible a su entendimiento de estas personas comprender que, pues siendo tan joven, tuviera tantísimo conocimiento, porque ni siquiera los rabinos, aquellos que decían tener tanto conocimiento, tenían tal conocimiento como el de Jesucristo. Él no necesitó de cuatro paredes en un templo o en una sinagoga para estar impartiendo sus conocimientos. Aunque él iba a las sinagogas y hablaba de su conocimiento, hablaba de los rollos, hablaba de los rollos del rollo de Isaías, hablaba de la palabra con tal conocimiento. Lo vemos, ¿verdad? Si nosotros leemos la palabra de Dios, podemos ver a Jesús, ¿verdad? Cómo nos los narran los evangelistas, cómo el Señor Jesús iba y hablaba, ¿verdad? A multitudes de personas a orillas del Jordán, ahí en el Galilea. Él hacía cosas tremendas. Lo seguían multitudes de personas que quedaban sorprendidas de tal conocimiento. Mira lo que dice Marcos 6:2. Dice la palabra de Dios, y llegando el día de reposo, bueno, aquí se vuelve a repetir nuestra cita, vamos a ver Marcos 5, perdón, Mateo 5:1-2, porque la otra ya se las leí, ¿verdad? Donde la gente, ¿verdad? Se asombraba cuando lo encontraron en las sinagogas, se sorprendían de tal conocimiento. Y dice Mateo 5 del 1 al 2, viendo la multitud, subió al monte
y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Vemos aquí al Señor Jesús, ¿verdad? Subiendo al monte y abriendo su boca, hablándole a toda esa multitud que lo seguía. Y también estaban entre esa multitud sus discípulos que se asombraban del conocimiento del maestro. Ellos sabían que estaban siguiendo a una persona con un conocimiento tremendo y que ellos, aunque todavía no les era abierto su entendimiento, algo había en ellos que les decía cuando veían todas las maravillas, también había algo en ellos que les decía que él venía de Dios, porque solamente un hombre con tal conocimiento y tales maravillas podía venir de Dios. Ellos también quedaban asombrados de ver a su gran maestro hablando con esa autoridad, con ese conocimiento, con ese poder de palabra hacia las multitudes. Enseñó también en los montes, como lo vemos aquí, ¿verdad? Subía a los montes y les hablaba. Y también lo vemos hablando junto al mar, como en Mateo 13, del 1 al 4. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Entonces, vemos aquí también a Jesús sentado junto al mar, ¿verdad? Y les empieza también a hablar a toda esa multitud que sabía de repente que Jesús andaba por ahí y empezaban, ¿verdad? Oye, yo me imagino, ¿verdad? De boca en boca, transmitiendo que Jesús anda aquí, que está ahí sentado junto al mar. Y entonces se iba transmitiendo, ¿verdad? De boca a boca, el aviso de que Jesús estaba ahí y la gente corría, acudía a verlo antes de que Jesús se fuera, antes de que Jesús se fuera a otro lado. Ellos querían escuchar a ese gran maestro, eso que ellos oían de Jesús, que era un gran maestro, que era un gran orador, que era un gran profeta, que hacía grandes maravillas y todos querían ir a conocerlo. Entonces comenzaba y dice que él hablaba y comenzaba a hablarles en parábola. Y les empezó a hablar en esta ocasión sobre la parábola del sembrador. Y dice, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Es decir, está hablando de él mismo y está diciendo, salí a sembrar la palabra en estos corazones de todos los que me están escuchando. Y dice que parte de esa semilla cayó junto al camino, dice, y vinieron las aves y la comieron. El Señor estaba diciendo, yo el sembrador vine a sembrar la palabra. Mucha de esa palabra va a caer en corazones fértiles, pero mucha de esa palabra, dice, cayó, dice aquí, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Es decir, esa semilla cayó en el camino y vino el enemigo y la arrebató y no cayó en tierra fértil. Ahí estaba hablando Jesús de la labor titánica que estaba haciendo, sembrando la palabra de Dios en los corazones. Pero como en nuestros tiempos, ¿verdad? Que la palabra es llevada a las personas y las personas no quieren recibir, la dejan ir, no quieren recibirla. Amén. Y también fue por las aldeas y por las ciudades llevando la palabra, ¿verdad? Mira lo que dice Marcos 6:6, dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando, ¿verdad? El mismo Jesús se asombraba de encontrar tanta incredulidad en la gente, ¿verdad? Que aunque era el mismo Hijo de Dios que andaba hablándoles del cumplimiento de la palabra,
el pueblo de Israel había recibido la profecía de que iba a venir el Salvador, el que los iba a salvar. Pero la gente no entendía, la gente no creía que él era Jesús. Ellos esperaban ver un rey, ¿verdad? Poderoso, ¿verdad? Viviendo en un gran palacio. Entonces no podían creer que aunque ese hombre era tan sabio, tan inteligente, pero que era un hombre humilde, un hombre sencillo, no podían creer que él era el Hijo de Dios. Aunque escuchaban cosas maravillosas salir de la boca de Jesús, en sus corazones estaban endurecidos por la incredulidad. Amén. Y donde quiera que él se encontraba, ahí él impartía sus inigualables enseñanzas. Donde quiera que él se paraba, donde quiera que él se paraba, indudablemente él iba a comenzar a abrir su boca con sabiduría, enseñando cada una de sus palabras con una inigualable sabiduría, ¿verdad? Él, donde quiera que iba, siempre lo iban a encontrar impartiendo esas inigualables enseñanzas que él sabía impartir. Y hoy también, el día de hoy, como lo estamos haciendo en este momento, él nos sigue enseñando a cada uno de nosotros a conocer al Padre, a conocer su voluntad. Debemos de aprender de él, ser dóciles a todas sus enseñanzas. Por eso nos dejó su palabra. El propósito principal de la palabra de Dios es darnos a conocer a Jesús nuestro Salvador, es darnos a conocer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que todos procedamos al arrepentimiento y que no nos perdamos ninguno, sino que todos procedamos al arrepentimiento y seamos salvos. A eso vino Jesús. Amén. Mira lo que dice Mateo 11:29. Dice, dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Le decía a sus discípulos, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí el Señor nos da un consejo y nos dice, no te desanimes, sigue adelante, lleva mi yugo sobre ti. ¿Qué quiere decir? Lleva eso que nos une, ¿verdad? El yugo comúnmente, ¿verdad? Está puesto en los bueyes para ir en un trabajo arduo, hacer un determinado trabajo para el cual, ¿verdad? Lo llevan sus amos. Nosotros dice, lleven mi yugo es ligero, no pesa. Lo que yo espero de ti es sencillo, siempre y cuando, ¿verdad? Tú permitas que yo habite en tu vida, que yo entre a tu corazón. Y todo lo demás es fácil, dice el Señor. Aprende de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Y lo pudimos ver, dice su palabra, ¿verdad? Que Él, como un cordero, fue llevado al matadero y nunca abrió su boca. Lo decíamos la semana pasada, ¿verdad? De una manera tan tremenda, ¿verdad? Fue lastimado, fue vituperado y Él nunca abrió su boca, sino al contrario. Cuando estaba en esa cruz a punto de expirar, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aún en ese momento tan crítico, estaba pidiendo perdón para sus agresores, para aquellos que se habían burlado de él. Dice el Señor que eso es lo que debemos aprender nosotros de él, tener corazones humildes, corazones sencillos, ser mansos, ser enseñables, ser personas afables. Dice, y entonces podrás hallar descanso para tu alma, podrás encontrar alivio, porque el odio y el rencor solamente trae dolor y angustia. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Amén.
Bendito sea el nombre del Señor. Ese es nuestro gran y maravilloso Maestro. Hasta aquí dejamos nuestro estudio del día de hoy. Con eso concluimos, hablando de este maravilloso Maestro que tenemos y que sin duda te invito a que lo sigas. Él es el gran Maestro, en Él no hay engaño. Él, todo lo que tú quieras saber, Él siempre te lo va a responder aquí en su palabra. No hay duda que no pueda de ser disipada en su palabra. Vamos a orar para concluir nuestro estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por este tiempo de estudio, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por este gran maestro, Señor, que tú enviaste, Señor, a que nosotros, Señor, nos guíe, Señor, a que nos lleve por el camino correcto, Señor, a disipar todas aquellas dudas que podamos tener, Señor, porque Él es el único, Señor, el único que puede contestar todas y cada una de nuestras preguntas, de nuestras dudas, Señor, de nuestras tristezas, Señor, que son a causa, Señor, de nuestras dudas, Señor, de nuestras confusiones, Padre, de esos momentos donde de repente nos asalta, Señor, la duda y que tú, Señor, a través de tu palabra, puedes darnos la respuesta más sabia, Señor, la respuesta correcta, Padre, porque tu palabra dice, Señor, que tus pensamientos para cada uno de nosotros es de bien y no de mal, Señor. Tú siempre nos vas a dar la respuesta correcta, Señor. Jamás nos vas a dar respuestas mentirosas, Señor. Gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio que me das de servirte, Señor. Gracias. Gracias por mis hermanos en la fe, Señor. Por los amigos, Señor, que se siguen conectando. Yo te pido, Señor, una bendición, Señor, para sus vidas, Padre, porque han permanecido fieles, Señor, a este tiempo para escuchar tu palabra. Gracias, Señor. Te doy gracias también, Señor, por todos y cada una de las personas, Señor, que a través, Señor, del Facebook, Señor, del YouTube, podrán escuchar este estudio, Padre, y podrán ser bendecidos, Señor. Que tu palabra quede establecida en nuestras mentes y en nuestros corazones y que la podamos poner por obra, Señor. Que haya, Señor, ese deseo en nuestras vidas de poner por obra tu palabra, Señor, porque ahí es donde radica, Señor, el secreto de la obediencia, Padre, en poner por obra, Señor, tu palabra, Señor. Padre, te doy gracias por esta estación de radio. Señor, Radio Jaí 104.3, Padre, que has puesto en manos de nuestro hermano Héctor Islas y de su esposita Gisela, Padre, bendícelo, Señor, sigue derramando, Señor, sabiduría de lo alto, Padre, para que ellos no se desvíen, Señor, del objetivo principal de esta herramienta que has puesto en sus manos, Señor, que la dirijan con sabiduría y con entendimiento, Padre, para seguir, Señor, propagando tu nombre, Señor, seguir propagando, Señor, el Evangelio, Señor, llevar las buenas nuevas al perdido, Señor. Padre, yo te pido por todos y cada uno de los que participamos en esta estación, Señor, incluyéndome yo, dando estudios, Señor, dando tu palabra, Señor. Padre, llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo, Padre Santo, para que sigamos impartiendo tu palabra como está escrita, Señor, como tú la escribiste, Señor, como tú, Señor, la redactaste, Señor, a través de aquellos hombres que tú escogiste para que la escribieran, Señor, inspirados por el Espíritu Santo, Padre. Te doy muchas gracias, Señor. Gracias por mi pastor Doroteo Rivera Zarza, Señor, por su esposita. Adrián Herrera Ortiz, bendice sus vidas, Señor. Gracias, gracias por su liderazgo, Señor. Bendícelos, Padre Santo. Gracias, Señor, por este comienzo, Señor, del proyecto de Semillitas de Jesús. Gracias, Señor, porque tuvimos un buen comienzo, Señor. Padre, que tú sigas dirigiendo nuestras vidas y este proyecto, Padre, para que sigas, Señor, caminando como tú lo has marcado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te doy muchas gracias, Señor. Amén. Pues Dios me los bendiga, hermanitos. Nos vemos la próxima semana, primeramente Dios, si Dios nos lo permite, si tenemos vida, si tenemos salud. Aquí estaremos nuevamente el próximo lunes a la misma hora y mientras tanto, pues que el Señor me los bendiga
y nos vemos la próxima semana.